Hay noches en las carreteras de México que no deberían existir. Noches donde el asfalto parece extenderse hacia algo que no tiene nombre, donde las luces del tablero brillan demasiado en la oscuridad y donde si te descuidas, puedes levantar a alguien que ya no debería estar viajando. Mi nombre es Arturo Velázquez, 48 años, 22 de ellos detrás del volante. La ruta México-Oaxaca, 5 días a la semana, ida y vuelta, kilómetro por kilómetro. He visto peleas, robos, accidentes que te quitan el sueño. Pensé, de verdad lo pensé, que ya nada podía sorprenderme. Estaba equivocado. Hace 2 meses viví algo que todavía no puedo explicarme. Un viaje nocturno como cualquier otro que se convirtió en algo que me persigue cada vez que enciendo el motor. Era jueves, 11 de la noche. Salí de la terminal con el autobús casi lleno. 40 pasajeros, familias, estudiantes, trabajadores que volvían a casa. Nada fuera de lo ordinario. El trayecto completo dura 6 horas. Llegas a Oaxaca cuando el cielo empieza a ponerse gris antes del amanecer. Conozco esa ruta mejor que la palma de mi mano. Las primeras 2 horas fueron silenciosas. La mayoría se quedó dormida casi de inmediato. Yo iba con mi café en mano, la radio apenas audible, concentrado en el camino que se abría solo ante las luces. Pasé Puebla sin ningún problema y me fui metiendo en la zona de montañas, donde las curvas se aprietan y la carretera empieza a subir entre paredes de piedra y oscuridad. Era la 1:30 de la mañana cuando lo vi. Un joven parado en el acotamiento, solo, con la mano levantada. En carretera eso pasa. Gente que pierde el último camión, gente que espera. Pero la empresa lo tiene prohibido por seguridad y yo siempre cumplo las reglas. Iba a acelerar y pasar de largo, pero algo me detuvo. No sé cómo describirlo. Un impulso, una sensación. El chavo movía los brazos con desesperación, como quien sabe que si no lo recogen ahora, no pasará nadie más en mucho tiempo. Frené. Abrí la puerta. Subió corriendo con la respiración agitada. Gracias de verdad, me dijo. Necesito llegar a Oaxaca urgente. Pagó el boleto completo sin regatear. Sacó los billetes del bolsillo como si los tuviera listos. Tendría unos 25 años. Chamarra oscura, mochila pequeña. Nada raro. Le indiqué que se sentara donde quisiera, y él caminó directo hacia el fondo, hasta uno de los últimos asientos. Cerré la puerta y seguí. Por el espejo retrovisor lo veía sentado mirando la ventana. Nada fuera de lo común. Después de unos minutos dejé de prestarle atención. Fue una señora la que me alertó. Se acercó caminando despacio por el pasillo, con voz baja, como quien no quiere despertar a los demás. Disculpe, señor chofer. Me explicó que el muchacho que había subido estaba muy quieto, demasiado quieto, que lo había intentado saludar y él solo la miraba sin responder, que estaba pálido, que no parecía estar bien. Le dije que lo revisaría en la siguiente parada, pero ahora yo también miraba el espejo con más atención. Desde mi ángulo, solo alcanzaba a ver su silueta, inmóvil, completamente inmóvil. En un autobús en movimiento, la gente se acomoda, se mueve, ajusta la posición cada tanto. Él no se había movido ni un centímetro desde que subió. Llegué a la parada de descanso. 15 minutos. Anuncié por el micrófono y los pasajeros fueron bajando para estirar las piernas. Yo también salí y me quedé junto a la puerta, observando quién descendía. El joven no bajó. Cuando el autobús quedó casi vacío, volví a subir. Caminé por el pasillo hacia el fondo. Conforme me acercaba, sentí el cambio en el aire. Frío. Un frío que no tenía que ver con el clima, ni con el aire acondicionado que yo no había encendido.
«Oye, joven, ¿estás bien?». Se volvió hacia mí lentamente. Lo que vi me dejó sin palabras. No estaba pálido de la forma en que uno está pálido cuando se marea. Estaba gris, sus ojos hundidos, oscuros, sin brillo, y no parpadeaba. Solo me miraba, con una expresión que no era de miedo ni de dolor, era de nada. «Necesito llegar a Oaxaca», dijo. La voz era plana, vacía, como alguien que repite algo de memoria. Traté de calmarme. Le pregunté si necesitaba algo, si quería que llamara a alguien. «Solo llévame a Oaxaca». No dijo nada más. Regresé al volante sin entender qué acababa de pasar. Decidí vigilarlo y llamar a una ambulancia si empeoraba. Los pasajeros fueron subiendo de nuevo, pero el ambiente en el autobús había cambiado. Nadie dormía tranquilo. Varios miraban hacia atrás. Una pareja se cambió de asiento para alejarse de él. Pasó otra hora. Bajábamos de la sierra, y entonces una pasajera gritó. Frené por instinto. «¿Qué pasó?». Señalaba hacia el fondo. «Está sangrando». Encendí las luces internas. El joven seguía en el mismo lugar, con sangre corriéndole de la nariz, bajando por su barbilla, manchando la chamarra. Pero él no se movía, no se limpiaba, no reaccionaba. Seguía mirando la ventana. Un pasajero se acercó con servilletas. Cuando lo tocó, retrocedió de inmediato. Sus manos están heladas, como hielo. Tomé una decisión. Me orillé. Llamé a emergencias. Mientras hablaba con el operador, escuché los murmullos de pánico a mis espaldas. Cuando colgué y miré hacia atrás, los pasajeros estaban todos de pie en el pasillo, mirando hacia el fondo con los ojos abiertos y la boca cerrada. El joven ya no estaba sentado. Estaba de pie en medio del pasillo. La sangre había dejado de correr, pero su cara seguía manchada de rojo oscuro. Sus ojos vacíos apuntaban hacia adelante. «Necesito llegar a Oaxaca», dijo con la misma voz muerta. «Necesito llegar a casa». «Ya casi llegamos», logré decir. «Hay una ambulancia en camino. Siéntate, por favor». Negó con la cabeza muy despacio. Empezó a caminar hacia el frente. Los pasajeros se aplastaron contra los asientos para dejarlo pasar. Después, todos describirían lo mismo. Una ola de frío intenso, como si hubiera caminado junto a ellos un bloque de hielo. Llegó hasta donde yo estaba. Se paró a mi lado. Podía sentir el frío que emanaba de él como si fuera algo físico, algo real. «Por favor», me dijo, mirándome con esos ojos sin fondo. «Tengo que llegar». Llegaron las sirenas antes de que pudiera responder. Los paramédicos subieron al autobús. «¿Dónde está el paciente?», lo señalé. Se acercaron. Uno le tomó el pulso y se quedó quieto. El otro sacó el estetoscopio. Se miraron entre sí, confundidos. «No hay pulso. Tampoco escucho el corazón». En ese momento, uno de los oficiales de la patrulla recibió una llamada por radio. Habló en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos. «Accidente. 2 horas atrás. Víctima. Joven de 25 años. Kilómetro 187. El oficial se puso blanco. Se acercó al joven y lo estudió. Sacó su celular y le mostró algo a su compañero. Luego se volvió hacia mí. «Señor chofer, ¿dónde recogió a este pasajero?». «Kilómetro 187, aproximadamente». Tragó saliva. «Hace 2 horas hubo un accidente ahí. Un coche se salió del camino. El conductor no sobrevivió». Me enseñó la pantalla del celular, una foto tomada por los primeros respondientes. La cara del joven del accidente era la misma cara que tenía parado a mi lado. El autobús estalló en gritos. Varios pasajeros salieron corriendo sin mirar atrás. Yo me quedé congelado en mi asiento, incapaz de mover ni los ojos. El joven me miró. «Solo quería llegar a casa», dijo. «Mi familia me está esperando». Y entonces, sin violencia,
sin ruido, simplemente dejó de estar. No se fue, no caminó, se disolvió, como vapor sobre el asfalto frío. Un segundo ahí, al siguiente solo quedaba el olor a frío y una mancha oscura de sangre en el suelo donde había estado parado. Los oficiales revisaron el autobús de cabo a rabo. No encontraron a nadie. Los paramédicos confirmaron que no había ningún paciente, pero todos, absolutamente todos, habíamos visto lo mismo. Habíamos hablado con él. Algunos lo habían tocado. Yo le había cobrado el pasaje. Revisé la caja. El dinero estaba ahí. Los billetes estaban helados, desgastados, como si llevaran mucho tiempo en un lugar muy frío. No pude terminar el viaje. Otro conductor tuvo que venir. A mí me llevaron a declarar, y los pasajeros también declararon, todos con la misma historia. El oficial me mostró más fotos del accidente. El joven había muerto exactamente en el kilómetro donde yo lo recogí. Vivía en Oaxaca y vi ver a su familia cuando perdió el control del coche. Han pasado 2 meses. Pedí cambio de ruta. No manejo México-Oaxaca. No puedo. Solo pensar en pasar por el kilómetro 187 me da pánico. Varios pasajeros de aquella noche me han escrito. Todos siguen sin poder dormir bien. Lo que más me persigue no es el miedo, es la tristeza. Ese chavo solo quería llegar a casa. No entendía que ya no podía. Su desesperación, su insistencia, era porque nadie le había dicho que su viaje había terminado en ese kilómetro. Solo que él todavía no lo sabía. Yo lo llevé lo más cerca que pude. A veces pienso en su familia, en si saben que intentó llegar hasta el final, en si algún día él encontró el camino de regreso, o si sigue parado en ese acotamiento oscuro, esperando que alguien más se detenga. Nunca pensé que una conversación pudiera dejarme con este nivel de inquietud. Manejar de noche siempre me pareció monótono, predecible, un ritual de motor encendido, carretera oscura y pasajeros que se duermen antes de salir de la ciudad. Pero después de aquella noche, ya no puedo ver un asiento vacío sin preguntarme si realmente lo está. Me tocó cubrir el último recorrido de una ruta que casi nadie usa. Un pueblo pequeño, de esos que el tiempo fue dejando atrás, donde la gente se conoce por nombre y el autobús llega solo 2 veces al día. El turno era simple: salir a las 10:45 de la noche, llegar poco después de la medianoche, dormir unas horas allá y volver al amanecer. La terminal estaba vacía cuando llegué. El supervisor me entregó los papeles con desgana. Hoy va ligero, me dijo mirando la hoja, y siguió con lo suyo. Revisé el autobús. Luces, frenos, puertas, todo en orden. Encendí el motor y esperé. Subió un solo pasajero, un hombre de unos 60 años, tal vez más. Delgado, bien vestido para la hora, con chamarra oscura y un sombrero sencillo. Llevaba una mochila pequeña colgada del hombro. Me saludó con una sonrisa genuina. «Buenas noches», dijo con voz tranquila, como quien tiene toda la calma del mundo. No fue al fondo como casi todos. Se sentó en el asiento individual justo detrás de mí, del lado derecho. Desde el espejo lo tenía perfectamente visible. Arrancamos en punto. La ciudad quedó atrás rápido y la carretera se volvió oscura, silenciosa, con el ruido del motor como único compañero. A los pocos minutos, él rompió el silencio. «Bonita noche para manejar, ¿no cree?», asentí. Bastante tranquila. Eso fue suficiente. Empezamos a platicar. Nada profundo, nada extraño. Me preguntó cuánto tiempo llevaba en esto, si la ruta era pesada, si el pueblo seguía siendo tan tranquilo como antes. Yo respondía sin quitar los ojos del camino. Era una conversación cómoda, de esas que hacen que el tiempo avance sin que uno se dé cuenta. Él hablaba despacio.
con una claridad y una educación que no siempre se encuentran. Me contó que conocía bien el pueblo, que había pasado buena parte de su vida ahí. Hablaba del lugar con un cariño particular, casi nostálgico. La noche allá es diferente, dijo en algún momento, muy silenciosa, a veces demasiado. Sonreí pensando que exageraba. Llegamos a una parada intermedia. No era una terminal, solo un paradero al lado de la carretera, un baño pequeño, una caseta cerrada, una lámpara que apenas iluminaba el área. ¿Aquí hacemos parada?, preguntó. Sí, unos minutos, si necesita bajar. Me vendría bien ir al baño, respondió levantándose con calma. Antes de cerrar las puertas me miró. No tardo. Aquí lo espero. Cerré las puertas. Puse el freno. Miré el reloj del tablero. Pasaron 2 minutos. Silencio. 3 minutos. Miré el espejo. El asiento detrás de mí, vacío. 5 minutos. Pensé que tal vez el baño estaba cerrado, que estaba buscando otra opción. Bajé el vidrio y escuché. Solo los grillos y el viento moviéndose entre los árboles. 7 minutos. Algo empezó a incomodarme. No era miedo todavía. Era esa sensación que tienes cuando sabes que algo no está en su lugar, pero no puedes decir exactamente qué. Bajé del autobús. Caminé hacia el baño. La puerta estaba abierta. El interior, vacío y limpio. Miré detrás de la caseta. Nada. Caminé unos metros hacia la carretera. No había nadie. Ningún coche. Ninguna silueta. Señor, llamé sin levantar mucho la voz. Mi voz se perdió en la oscuridad sin encontrar nada. Volví al autobús, pensando que tal vez había subido sin que yo lo viera. Revisé el pasillo asiento por asiento. Vacío. Me quedé de pie unos segundos tratando de entender. No había forma de que se hubiera ido sin que yo lo notara. No había casas cerca. No había caminos visibles más allá de la carretera. Entonces vi la mochila. Seguía en el asiento. La había dejado ahí. La tomé con cuidado. No estaba vacía. Ligera, pero no completamente. Dudé. No quise abrirla. Me pareció una invasión a algo que no me correspondía. Había pasado más de 15 minutos. Rodeé el área una vez más con la linterna del celular. Nada. Ni huellas, ni sonidos, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí más que yo. Volví al autobús con un peso extraño en el pecho. Me senté y miré el asiento vacío en el espejo. Tal vez regresó caminando, pensé. ¿Pero a dónde? No había a dónde ir. Esperé 5 minutos más. Nadie volvió. Arranqué. Durante el resto del trayecto, el silencio fue diferente. Ya no era el silencio cómodo de antes. Era el silencio de algo que falta. Cada tanto miraba el espejo esperando ver al hombre sentado ahí, con su sombrero y su sonrisa tranquila. No apareció. Llegué al pueblo pasada la medianoche. Estacioné el autobús. Me quedé sentado unos segundos más, mirando la mochila sobre el asiento. La llevé a la oficina. El encargado nocturno frunció el ceño cuando le expliqué. Salió conmigo a revisar los alrededores. No había nadie. ¿Seguro que venía contigo?, preguntó. Hablamos todo el camino, le dije. Revisó la mochila, ropa doblada con cuidado, un peine viejo, una libreta pequeña sin nada escrito, una botella de agua a medio tomar, nada que explicara nada. Anotamos el incidente como pasajero no localizado. Dormí poco esa noche. Al día siguiente, antes de regresar, pregunté discretamente si alguien en el pueblo conocía a un hombre con esa descripción. Nadie lo reconoció. He vuelto a hacer esa ruta muchas veces. La parada siempre está igual, siempre vacía, pero cada vez que me detengo ahí, no puedo evitar mirar hacia el baño, esperando ver salir a alguien que sé que no va a aparecer. Lo que más me inquieta no es que haya desaparecido,
es que durante todo el camino nunca sentí que estuviera hablando con un extraño. Sentí que estaba hablando con alguien que sabía exactamente hasta dónde iba a llegar, como si el destino del viaje no fuera el pueblo, como si fuera esa parada. Nunca me gustaron los turnos de madrugada, pero esa semana no tuve opción. El chofer que cubría la ruta se enfermó y el supervisor me pidió el favor. «Es tranquila», me dijo, «casi no sube nadie». En ese momento no sabía que aceptar ese turno iba a cambiar la forma en que veo un autobús vacío. Me llamo Roberto Aguilar, 12 años manejando, rutas llenas, caminos difíciles, noches largas. Conozco la ruta 27 de memoria, la que conecta los pueblos chicos con la terminal principal. De día es aburrida, de noche es otra cosa. La salida era a la 1:40 de la madrugada. Cuando llegué a la terminal, el lugar parecía abandonado. 2 taxis, un par de vendedores cerrando sus puestos y el eco de mis propios pasos mientras revisaba la unidad. Luces, frenos, puertas, todo bien. Subí, encendí el motor y esperé. A la 1:38 subieron 3 pasajeros, una mujer que fue directo hasta el fondo, un hombre joven con gorra que se instaló en la mitad del camión, una señora mayor que se sentó justo detrás de mí. Me pareció extraño que nadie dijera nada. A esa hora siempre hay alguien que pregunta algo, que comenta el frío, que pide confirmación de la ruta. Estos 3 no dijeron una sola palabra. Salimos puntual. Las primeras calles bien iluminadas, luego la carretera oscura, silenciosa, con el asfalto brillando bajo los faros y nada más. A los 15 minutos hice la primera parada, junto a una gasolinera cerrada. No bajó nadie, no subió nadie. Seguí. Fue después de la segunda parada cuando noté algo. Miré por el espejo y el hombre de la gorra ya no estaba en su asiento. Pensé que había ido al baño, pero no había escuchado ninguna puerta. Miré más atrás. La mujer del fondo tampoco estaba. Solo quedaba la señora mayor detrás de mí, mirando al frente, completamente quieta. Me dije que probablemente habían bajado en la parada anterior sin que me diera cuenta, pero sabía que eso no tenía sentido. 10 minutos después, la radio interna del autobús se encendió sola. La que casi nunca funciona. Empezó con estática y luego una voz distorsionada, como llegando desde muy lejos. Próxima parada. Se cortó. La radio se apagó. Yo no había tocado nada. Miré el espejo. La señora seguía ahí, pero algo había cambiado. Estaba sonriendo. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa tensa, rígida, como dibujada en su cara a la fuerza. «Señora, ¿todo bien?», pregunté, manteniendo la calma en la voz. No respondió, solo me miraba. Seguimos avanzando. La carretera se fue estrechando, con árboles altos a ambos lados, formando un túnel de oscuridad. Ese tramo siempre me había dado mala espina, pero nunca había pasado nada. Hasta esa noche. Vi una parada improvisada adelante, un poste viejo, una banca rota, nada más alrededor, y alguien de espaldas parado ahí, completamente inmóvil. Reduje la velocidad. Esa no estaba en mi ruta. Antes de que pudiera decidir seguir de largo, el hombre levantó la mano lentamente. Miré el espejo. El asiento detrás de mí estaba vacío. La señora ya no estaba. Frené en seco. Las puertas se abrieron solas con el sonido hidráulico. El hombre subió sin decir nada. Ropa vieja manchada de tierra. Al pasar junto a mí, un olor denso llenó la cabina. Tierra húmeda, encierro, algo que llevaba tiempo cerrado. No me miró. Caminó directo al fondo y se sentó en el último asiento. Cerré las puertas y seguí. El pulso acelerado. La mente buscando explicaciones que no llegaban.
A los pocos minutos el tablero empezó a fallar. Las luces parpadeaban. El velocímetro cayó a cero, aunque el motor seguía encendido. El autobús perdía velocidad, como si algo lo jalara desde atrás. Miré por el espejo. El pasillo estaba lleno. No de los 3 pasajeros que habían subido. Eran más, muchos más. Figuras sentadas y de pie, ocupando cada lugar. Personas pálidas con miradas perdidas. Algunas con ropa antigua, otras con heridas visibles. Nadie hablaba. Todos miraban al frente. El aire se volvió denso, pesado. Me costaba respirar. «Bájense, por favor», dije en voz baja, sin saber realmente a quién le hablaba. La radio volvió a encenderse. Última parada. Las luces se apagaron. El autobús se detuvo solo. Las puertas se abrieron. Estábamos frente a una curva que reconocí de inmediato. Años atrás, un autobús había volcado ahí. Habían muerto muchas personas. La historia la conocíamos todos los chóferes. Las figuras empezaron a levantarse. Bajaban una por una. Algunas caminaban torcidas, otras parecían arrastrarse. Ninguna me miró. El último en bajar fue el hombre que había subido en la parada improvisada. Antes de descender, se giró hacia mí. Tenía los ojos completamente negros. «Gracias por detenerte», dijo. Bajó. Las puertas se cerraron solas. Las luces volvieron. El tablero recuperó la normalidad. El autobús estaba vacío. Seguí hasta la terminal final, sin detenerme en ninguna parada, sin recoger a nadie más. Cuando llegué, el supervisor me miró raro. «¿Por qué llegaste con el camión vacío? Según el sistema venías lleno desde la mitad del recorrido». «Solo subieron 3 personas», le dije. Revisó la pantalla y guardó silencio un momento largo. «Roberto», dijo despacio, «este autobús aparece como fuera de servicio desde hace años. Es el que chocó en la curva». Sentí que las piernas dejaban de sostenerme. Nunca volví a manejar de noche. Cada vez que paso cerca de esa carretera y veo un autobús vacío, estacionado al costado, siento que algo me observa desde adentro, desde el último asiento, esperando que alguien vuelva a detenerse. Sé que no me van a creer, pero necesito sacarlo, porque ya no duermo bien desde hace meses. Me llamo Carlos Mendoza, 42 años, chofer de la línea ADO, Ruta México-Puebla. 18 años en este trabajo. Vivo con mi esposa y mi hija de 15 en Linda Vista. Las salidas nocturnas siempre las preferí porque pagan mejor y el tráfico no existe. Antes de esa noche, todo era rutina. Terminal, revisión, pasajeros, carretera. Pero lo que pasó en abril, en la autopista, me dejó marcado de una forma que no sé si algún día se va a ir. No fue fantasmal. No fue una aparición dramática. Fue algo más lento, más perturbador. Algo que se fue instalando poco a poco hasta que ya no podía ignorarlo. Era viernes 12 de abril, salida de las 11:30 de la noche desde La Tapo. El autobús casi lleno, 35 pasajeros. Clima tranquilo, cielo despejado. Había cenado un par de tacos de suadero con Raúl, el del turno anterior. Tomé mi café en vaso de unicel. La unidad era nueva, Irizar, con cámaras de seguridad y GPS. Salí puntual. Pasé la caseta de San Martín sin problema. A la altura de Río Frío todo iba bien. Radio en los 40, bajita, pasajeros acomodándose. El primer indicio fue tan sutil que lo ignoré. Era la 1:15 de la madrugada, pasando Texmelucan, cuando vi en el retrovisor central una silueta en el último asiento del lado derecho. Las luces LED están tenues para que la gente duerma, así que todo está a medias en sombras. Pensé que era un pasajero que se había acomodado raro. Revisé mi lista. 36 boletos vendidos, todos ocupados adelante y al centro. El último asiento debería estar vacío.
Me quedó esa sensación rara, como cuando sientes que alguien te mira y no sabes de dónde. La silueta seguía ahí, inmóvil. Unos 20 minutos después, una señora de la fila 10 se acercó caminando despacio. Me habló en voz baja. Disculpe, joven, ¿puede prender más luz atrás? Siento que hay alguien en el último asiento, y no recuerdo haberlo visto subir. Le dije que yo también lo había notado. Encendí las luces completas del pasillo. Miramos hacia atrás. El asiento estaba vacío. La señora se disculpó. Dijo que seguramente había soñado despierta, y regresó a su lugar. Yo apagué las luces, pero ya estaba nervioso. Revisé la cámara trasera en la pantalla pequeña del tablero. El asiento vacío. Y entonces, por un segundo, vi una sombra aparecer y desaparecer. Pensé en falla técnica. Estas unidades nuevas a veces tienen problemas con el reflejo de la luna. Pero empecé a sentir algo que no podía explicar. Una respiración en la nuca. Leve, casi imperceptible, como un aliento frío. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta de la cabina, cerrada. En el retrovisor, la silueta volvía a aparecer, pero solo cuando no miraba directo. En cuanto enfocaba bien, desaparecía. 2 pasajeros más se acercaron por separado a preguntarme si todo estaba bien. Decían que sentían que había alguien más en el autobús. Nadie quería decirlo en voz alta, para no alarmar a los demás. Intenté reportar por radio. La señal fallaba en esa zona de la sierra. Lo peor llegó a las 2:10 de la mañana, en el tramo recto, antes de la caseta de Puebla. Un olor llenó el autobús, tierra húmeda, algo podrido, como carne vieja. Varios pasajeros se despertaron tapándose la nariz. Una muchacha empezó a llorar bajito. Abrí las ventanas automáticas, pero el olor no se iba, y en la pantalla de la cámara trasera lo vi con claridad. Un hombre sentado en el último asiento. Ropa oscura, chamarra vieja, cabeza baja, cubriéndose la cara con las manos, inmóvil. Presioné el botón de emergencia para grabar. La cámara parpadeó y la imagen desapareció. Los pasajeros estaban inquietos, algunos rezando en voz baja. Les dije por el altavoz que era un problema de ventilación. Nadie me creyó. Cuando faltaban 10 minutos para la caseta, el hombre levantó la cabeza. Lo vi en el retrovisor, un señor mayor, como de 70 años, cara demacrada, piel muy pálida. Me miró fijo, sin decir nada, con una mirada que atravesaba. Luego se puso de pie y comenzó a caminar, pasillo adelante, despacio, paso a paso. Los pasajeros que estaban despiertos lo vieron y se hicieron pequeños en sus asientos. Nadie gritó. El terror era silencioso, total. Yo no podía parar. Iba a 100 kilómetros por hora en autopista. El hombre llegó hasta la cabina. Se paró justo detrás de mi asiento. Sentí el frío, el olor más intenso, toda la piel erizada. No me tocó, no habló, solo estuvo ahí, inmóvil, durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego dio media vuelta y regresó al fondo. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Llegué a la terminal de Puebla temblando. Bajé primero yo. Con un guardia de seguridad y 2 policías, revisamos todo el autobús. Maletero, baño, debajo de los asientos. Nada, sin rastro, sin olor, sin nadie. Las cámaras de la terminal mostraron que solo bajaron los pasajeros normales. La empresa revisó las grabaciones internas. En todas, el asiento vacío durante todo el viaje, excepto unos frames borrosos que clasificaron como falla técnica. Pedí cambio a salidas diurnas. Gano menos, pero duermo. Mi esposa dice que exagero. Mi hija notó que llegué pálido y que tardé días en volver a dormir. Hace 2 semanas, un compañero me contó que en la misma unidad, misma ruta, vio lo mismo. Un señor mayor en el último asiento que luego desapareció. No sé si creerle.
No quiero saber. Si manejas de noche, revisa bien quién sube, y si hay alguien en el último asiento que no recuerdas haber subido, no lo mires demasiado tiempo. Mi nombre es Arturo. 14 años manejando la ruta Guadalajara a Ciudad de México. Salida de las 11 de la noche, llegada a las 7 de la mañana. 8 horas de carretera que conozco de memoria. He transportado miles de pasajeros sin que nada me quitara el sueño. Hasta aquella noche de octubre, salí puntual con el autobús casi lleno. Las primeras horas normales. Pasamos Morelia, seguimos hacia Marabatío. La gente dormía. Algunos miraban sus celulares en la oscuridad. Era la 1:30 de la mañana cuando llegamos a la parada de descanso programada, una gasolinera grande con tienda y baños. 20 minutos de pausa. La mayoría bajó. Yo también, para revisar llantas y cargar combustible. Fui contando pasajeros, como siempre. 40. Todos de regreso. Cerré la puerta y arranqué. 10 minutos después, escuché algo que no esperaba. Un llanto. Suave, amortiguado, como alguien que intenta no hacer ruido. Venía de la parte trasera del autobús. Miré el espejo. Nadie lloraba visiblemente. Pero el sonido continuaba, persistente, mezclado con el ronroneo del motor. A veces los pasajeros reciben malas noticias, me dije. No es mi lugar preguntar. Pero el llanto no paraba. Y otros pasajeros empezaban a voltear buscando de dónde venía. Una señora se acercó al frente. Hay alguien llorando atrás y está incomodando a todos. En la siguiente parada lo reviso, le dije. El llanto se hizo más fuerte, desesperado, angustiado. Venía del último asiento, las 5 plazas del fondo. Miré enfocando bien hacia esa área. Todos los asientos vacíos. Nadie sentado ahí. Pero el llanto venía exactamente de ese lugar. Los pasajeros se habían levantado. Alguien revisó debajo de los asientos. No había nadie. El llanto venía de la nada. Me orillé en el acotamiento. Puse las intermitentes. Caminé hasta el fondo del pasillo, mientras todos me miraban esperando que les explicara algo que yo no entendía. Llegué al último asiento. Vacío. Revisé a los lados. Debajo. Nada. Pero el llanto era fortísimo ahí, como si alguien llorara justo frente a mí. Entonces cambió. Ya no era tristeza sola, era terror, pánico, como si la persona estuviera viviendo algo horrible en ese mismo momento, y entre los llantos, una voz de mujer. No debí subirme, no debí. Todos los que estábamos cerca lo escuchamos. La voz venía del asiento vacío. Varios pasajeros gritaron. Algunos corrieron hacia el frente del autobús. Yo me quedé paralizado. ¿Quién es usted?, logré preguntar. Solo quería llegar a casa, respondió la voz. Pero el autobús nunca llegó. Seguimos manejando y manejando, pero nunca llegamos. ¿De qué autobús habla? Hace 3 años. Salimos de Guadalajara, pero nunca llegamos. El chofer se quedó dormido. El accidente fue... La voz se cortó. El llanto regresó más fuerte, más desesperado. Mi mente corría tratando de recordar. Y lo recordé. Un autobús de nuestra línea que se había salido del camino en esta ruta, años atrás. Volcó en un barranco. Hubo heridos. 3 fallecidos. Saqué el celular y busqué el artículo. 9 de octubre, 3 años antes. Un autobús accidentado en la carretera Guadalajara-México. Entre los fallecidos, una mujer de 32 años, María Estrada. Iba a visitar a su familia en la ciudad. Miré la fecha en mi pantalla. 9 de octubre. Exactamente 3 años después. A la misma hora aproximada. María, dije en voz alta. ¿Es usted María Estrada? El llanto se detuvo. Silencio total en el autobús. ¿Cómo sabe mi nombre?, respondió la voz, más clara ahora, más presente. Sé lo que pasó.
Sé del accidente. Un silencio largo. Solo quería llegar a casa. Mi mamá cumplía años. Iba a sorprenderla. La voz tenía algo diferente ahora. Menos pánico, más tristeza. Pero nunca llegué. Y ahora no puedo dejar de intentarlo. Subo a autobuses. Trato de llegar, pero siempre termino de vuelta al inicio. Las luces del autobús parpadearon. Algunos pasajeros rezaban en voz baja. María, dije despacio. Usted ya no puede llegar de la forma que quiere, pero su familia sabe que lo intentó. Saben que iba camino a ellos. Silencio. ¿De verdad lo saben? La recuerdan, la extrañan, pero usted necesita descansar ahora, dejar de repetir este viaje. Una pausa larga, luego la voz, más suave, casi en paz. Me puedo quedar hasta la siguiente parada, solo hasta ahí. Ahí fue donde pasó el accidente. Tal vez si llego ahí esta vez, puedo aceptarlo. Puedo dejar ir. Está bien, María, la llevo hasta ahí. Volví a mi asiento. Los pasajeros estaban en shock, pero nadie protestó. Nadie dijo nada. Todos parecían entender que algo más grande que nosotros estaba ocurriendo. Manejé despacio, con cuidado extremo, el autobús en silencio completo, sin música, sin conversaciones, solo el motor. 20 minutos después, llegamos al lugar. Lo reconocí porque hay un memorial al costado de la carretera. 3 cruces blancas. Me detuve justo frente a ellas. Ya llegamos, María. Este es el lugar. Escuché movimiento en la parte trasera. Pasos lentos por el pasillo. No vi a nadie caminando, pero sentí una presencia moviéndose hacia la puerta. Gracias, dijo la voz junto a mí, por escucharme, por traerme hasta aquí, por ayudarme a entender. De nada, María. Que descanse en paz. La puerta del autobús se abrió sola. El aire frío de la noche entró. Luego la puerta se cerró suavemente, como si alguien la hubiera jalado con cuidado desde afuera. La temperatura volvió a la normalidad. Un peso que yo no había notado hasta ese momento desapareció del ambiente. Miré por la ventana hacia el memorial. Por un segundo, juro que vi una figura femenina parada frente a las cruces blancas. Parpadeé. No había nada, solo las 3 cruces bajo la luz de la luna. Continuamos el viaje. Llegamos a la Ciudad de México sin más incidentes. Cuando los pasajeros bajaron, varios se acercaron a agradecerme, no por llevarlos a su destino, sino por lo otro. Hizo lo correcto, me dijo una señora mayor. Esa alma necesitaba ayuda, y usted se la dio. Desde esa noche, no he vuelto a escuchar el llanto, pero cada vez que paso por ese memorial bajo la velocidad, miro las 3 cruces y digo una oración por María y por los otros que se fueron ese día, porque aprendí que no todos los pasajeros que suben son de carne y hueso, y que a veces el trabajo de un chofer no es solo llevar gente de un punto a otro. A veces es ayudar a alguien a encontrar el camino que no pudo encontrar solo. María finalmente llegó a donde necesitaba estar. No era la casa de su mamá, era aceptar la verdad y soltar. Y yo tuve el honor de llevarla en ese último viaje.